Bendiciones, Dios los bendiga. Bueno, pues estén muy atentos al devocional de hoy. Y ayer hablábamos de que la adoración inicia en nuestros corazones, pero siempre se manifiesta en acciones visibles. O sea, no solamente son palabras, sino acción. Y hoy estudiaremos algunas de las maneras en que podemos exaltarle con nuestros corazones y acciones. Por eso el título de hoy es Adorando a Dios en nuestros corazones. Ahí es donde comienza la verdadera adoración. Ahora, los puntos que vamos a ver no son todos ni son exhaustivos, sin embargo, nos sirven como un punto de partida para considerar las ricas y diversas maneras en que podemos glorificar a Dios como verdaderos adoradores. Número 1, a través de nuestros pensamientos. La primera y más elemental manera en que exaltamos a Dios es simplemente recordándonos que Él existe. El Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. En cambio, los verdaderos adoradores comprenden que Dios siempre está atento, siempre está involucrado, siempre está obrando para nuestro bien y para su gloria. Podemos exaltar al Señor en cualquier momento con simplemente preguntarnos, ¿dónde está Dios en esta situación? Es posible que tu situación sea desagradable o dolorosa, o tengas el carro descompuesto, un cónyuge que abandonó el hogar, un cobro inesperado que llegó por correo, escuchar que el niño que estás esperando tiene algún problema físico, descubrir que es imposible hablar con tus padres o con tus hijos, ser despedido de tu trabajo. En cada una de estas situaciones tenemos la opción de olvidar a Dios o de recordar que Él está presente y activo. Dirigir nuestros pensamientos a Dios resalta la verdad de que, como dice en Hechos 17:28, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Es difícil imaginar la angustia que sintió Job cuando supo que había perdido todas sus posesiones y a todos sus hijos. Pero cuando se postró y adoró, sus primeros pensamientos fueron sobre Dios. Él dice en Job 1:21, el Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego Job tuvo que soportar la agonía de sus aflicciones físicas y los malos consejos de sus amigos. Job cuestionó a Dios, discutió y se enfadó con él, pero nunca dejó de pensar en Dios. Y eso fue así porque para Job Dios siempre estuvo presente, aun cuando no entendía lo que estaba haciendo. Hace siglos, un creyente oró estas palabras al considerar sus tendencias a olvidarse de Dios. Confieso que no ha estado en todos mis pensamientos, que no has estado en todos mis pensamientos, que yo he estado ignorando el hecho de que eres el fin de mi existencia, que nunca he considerado seriamente la necesidad de mi corazón. Nuestro corazón necesita recordar que Dios es el gran yo soy, esa realidad inquebrantable e inmutable. Y sí, es verdad, como dice Pablo en Romanos 11:36, todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. Y si es así, entonces Dios siempre está presente y obrando en nuestras circunstancias. Sea cual sea nuestra situación, Dios es el participante principal. Número 2, a través de nuestro amor. Los verdaderos adoradores hacen más que pensar en Dios, lo aman. Jesús afirmó que el mandamiento más importante era este, en Marcos 12:30. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y como la adoración y el amor están vinculados de una forma tan estrecha, lo que sea que amemos más determinará lo que realmente adoremos. El amor tiene que ver con los deseos y las motivaciones
que mueve nuestra relación con Dios. Aunque el amor es más que sentimientos, no es menos que ellos. Se trata de querer, disfrutar y atesorar a Cristo, no de simplemente seguir reglas, memorizar versículos bíblicos e ir a reuniones de la iglesia. Amar a Dios convierte el deber en deleite, la obediencia superficial en una búsqueda apasionada, el sufrimiento en una esperanza llena de fe. Y debería ser evidente cómo amar a Dios lo exalta. Cuando amamos algo, le atribuimos valor, le estamos diciendo a otros, esto es digno de mis pensamientos, del tiempo, del esfuerzo y afecto. Amar a Dios convence a otros de que Dios es deseable, bueno y suficiente. Amar a Dios es diferente a saber cosas acerca de Dios. Es la diferencia entre el conocimiento de la Biblia que lleva al orgullo y el que lleva a la alabanza. Las personas que exaltan a Dios a través de su amor por Él son las que anhelan pasar tiempo en su palabra, porque quieren escuchar su voz. Las emociones o les emociona más hablarle a alguien acerca de Cristo que conocer a alguien famoso. Y a menudo se conmueven cuando escuchan testimonios de la bondad y de la fidelidad de Dios. Las pláticas con ellos terminan regularmente al pie de la cruz y le dan gracias a Dios por su misericordia. Y conocerlos hace que queramos conocer mejor al Salvador. Y eso lo exalta. Sin embargo, Jesús no se detuvo al mandarnos a amar a Dios, porque Él añadió en Marcos 12:31, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, no le damos gloria a Dios si decimos tener un profundo amor por Dios y al mismo tiempo somos rencorosos. Es más, Juan expresó que eso es imposible. En 1 de Juan 4:20, el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Amar a otros, aun cuando sean indignos de nuestro amor, exalta a Dios porque refleja su corazón hacia nosotros. Y eso le dice a otros que somos sus hijos, que estamos actuando como nuestro Padre Celestial, que hace que el sol salga sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos, como dice Mateo 5:45. Amar a otros apunta hacia la humildad, la compasión, la amabilidad y la paciencia que el Señor nos ha demostrado. Como dice Efesios 4:1-2 y Efesios 5:2. Y también lo exalta. Número 3, a través de nuestra fe. La fe no solo es la entrada a la vida cristiana, sino que también es la forma en que seguimos demostrando nuestra confianza en Dios. El propósito de la fe no es solamente asegurar riqueza y salud en el presente, sino recordarnos que en Jesucristo Dios ya nos ha dado todo. 1 de Corintios 3:21-23, Efesios 1:3. La fe llega a Dios con las manos abiertas, creyendo que Él las llenará debido a su carácter y sus promesas. Y de hecho, Hebreos 11:6 dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Cuando ejercemos fe en Dios, le mostramos al mundo que confiamos en su sabiduría, en lugar de confiar en opiniones mundanas o en nuestras propias ideas de cómo deberían hacerse las cosas. Reconocemos que Dios lo sabe todo y nosotros no, como dice Proverbios 3:5. Cuando ejercemos fe en Dios, le mostramos al mundo que confiamos en su poder. Aunque nuestra fortaleza sea inadecuada, nuestras provisiones sean insuficientes y nuestros esfuerzos ineficaces, nos unimos a Job al afirmar, como lo dice en Job 42:2, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Cuando ejercemos la fe en Dios, le mostramos al mundo que confiamos en su fidelidad, cuando no estamos seguros de cómo vamos a
a pagar unos gastos médicos inesperados, nuestra confianza en Dios exalta su promesa de cuidado y de provisión para nosotros, como dice Primera de Pedro 5:7, y proclamamos a otros que la promesa de Dios es cierta, como dice Hebreos 13:5, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Exaltar a Dios no es simplemente enumerar nuestros problemas, es recordar su carácter en medio de ellos. Y es lo que vemos en los Salmos 42 y 43. El escritor se siente lejos de Dios y está siendo perseguido por sus enemigos, y en lugar de solo quejarse, recuerda 3 veces que Dios es su esperanza y su salvación. Y dice, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. En el Salmo 42, verso 5 y verso 11 y Salmo 43, verso 5. El éxito y la productividad y una vida sin problemas no son las únicas maneras en que Dios se glorifica en nuestras vidas. Aún en medio del sufrimiento podemos exaltarlo al confiar en su poder para sustentarnos, consolarnos y librarnos. El Salmo 62, verso 8 dice, confía siempre en Él, pueblo mío. Ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio. Y número 4, a través de nuestra gratitud, Dios nos manda una y otra vez a darle gracia. ¿Tú te has preguntado por qué lo dice? Dios no está animándonos a ser educados como la mayoría que le dice a su niño de 4 años, Miguelito, recuerda darle las gracias a tu tía Nora por tu regalo de cumpleaños. No, la intención de Dios es que nuestros corazones sean conscientes de la realidad, de que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestiales y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras, como dice Santiago 1:17. Él nos ha bendecido más de lo que pudiéramos pedir o imaginar. Y nuestra gratitud, que suele expresarse con palabras de agradecimiento, dirige a las personas a la fuente de nuestras bendiciones. Un corazón agradecido resalta la gracia y la bondad de Dios hacia nosotros. Dios siempre está colmándonos de bienes, algunos de los cuales son más evidentes, como la salud, el alimento, el vestido, la familia, amigos, y muchos otros que no lo son, como el aire que respiramos, la protección de accidentes que nunca ocurrieron, las oraciones de otros, las buenas obras que prepara de antemano para que andemos en ellas. En cambio, un corazón desagradecido arroja sospechas sobre el carácter de Dios y lo deshonra. Nuestra actitud comunica que Dios no está al tanto de nuestra situación, que no le interesamos lo suficiente como para que Él intervenga o que no es lo suficientemente poderoso como para hacer algo. Y no es ninguna sorpresa que una de las principales raíces de la incredulidad es no querer dar gracias a Dios. De ahí se derivan todos los problemas, como dice Romanos 1:21. Ante todo, los verdaderos adoradores siempre tienen motivos para dar gracias, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. No tenemos temor del juicio venidero. Nuestros pecados fueron pagados una vez y para siempre por medio de la muerte de Cristo en el Calvario. Dios es nuestro Padre y lo será por la eternidad. Por eso los salmistas le dan gloria a Dios al declarar, Señor mi Dios, siempre te daré gracias. Lean el Salmo 30, verso 12, el Salmo 44, verso 8, Salmo 52, verso 9 y Salmo 79, verso 13. Y número 5, a través de nuestro anhelo también. Vivimos en la época de el ya y el todavía no. Jesús ha resucitado de los muertos, pero la gente todavía muere. El diablo ha sido vencido, pero parece que todavía tiene rienda suelta en la tierra. Jesús ha venido
pero anhelamos su próxima venida, ese día en que Él enmendará todas las cosas. Pero mientras tanto, seguimos viviendo en un mundo caído. Algunos luchan contra dolores crónicos que son insoportables. Una madre joven puede quedar devastada por la muerte súbita de su bebé de 5 meses. Un padre de 7 niños muere inexplicablemente al saltar de un trampolín. Ha habido avances impresionantes en la medicina moderna, pero no se ha podido impedir que las personas sigan muriendo de cáncer o de sida o de afecciones cardíacas y de derrames cerebrales o como lo que acabamos de vivir de la peste esta del COVID. Miles de campañas en las redes sociales y miles de millones de dólares en donaciones apenas pueden raspar la superficie en la lucha contra la enfermedad y la pobreza. Los matrimonios terminan en divorcio. Los niños son secuestrados, violados y vendidos como esclavos sexuales. La creación gime. Podemos identificarnos con el clamor repetido de la Escritura. ¿Hasta cuándo, Señor? Como dice el Salmo 13:1, Salmo 90:13 y Apocalipsis 6:10. Y con ese clamor estamos expresando nuestra confianza en la soberanía de Dios, en su justicia, en su amor por su iglesia y su creación, en su fidelidad a sus promesas. En última instancia, los verdaderos adoradores saben que su anhelo por Dios será satisfecho cuando el Salvador regrese y veamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como dice Tito 2:13. Estamos plenamente convencidos de que, como dice Pedro en 2 de Pedro 3:13, según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. No estamos poniendo nuestra esperanza en un sueño inalcanzable. No dejaremos de combatir el mal que vemos ahora, pero lo hacemos sabiendo que Él pronto volverá y lo exaltamos al anhelar su venida. Por eso debemos exaltarlo a Dios con nuestras acciones. Exaltar a Dios en nuestro interior va acompañado de evidencias externas y esas evidencias implican actividades espirituales como la oración, la lectura de la Biblia y cantar. Pero es más que eso. Todo lo que hacemos se puede hacer para exaltar la grandeza y la bondad de Dios en Jesucristo. Como dice 1 Corintios 10:31, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Estas son algunas maneras en que podemos adorar a Dios a través de lo que hacemos. ¿Cómo es? Bueno, número 1, a través de nuestra disposición a obedecer. Obedecer a Dios no es legalismo, ni es opcional. La idea de que alguien puede ser un verdadero adorador y mostrarse indiferente a la obediencia no aparece en las Escrituras. Jesús lo expresó claramente en Juan 14:15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Nuestra obediencia no nos hace dignos de un lugar en el reino de Dios, pero demuestra que Dios nos ha puesto en su reino por medio de la obra expiatoria de Cristo. La realidad de que la deuda de nuestros pecados ya ha sido pagada nos lleva a estar más dispuestos a reflejar el carácter de aquel que nos salvó y que afirmó en 1 de Pedro 1:14-16, sean santos porque yo soy santo. Nuestra sumisión a los mandamientos de Dios le dice a los demás que lo amamos y que sus leyes son buenas y dignas de seguir. Y haremos evidente que Dios es el Rey, que nosotros no lo somos y que Él merece nuestra lealtad. Y en toda nuestra obediencia proclamaremos que servir a Dios es verdadera libertad y no esclavitud, como Pablo le dice a los Gálatas en Gálatas 5:13. Nuestra obediencia suele ser más evidente en relaciones específicas.
Efesios, Colosenses y Primera de Pedro están dirigidas a diferentes grupos de personas: esposos, esposas, padres, hijos, amos y esclavos. Efesios 5:22, Efesios 6:9, Colosenses 3:18, 4:1 y Primera de Pedro 2:18 y 3:7. A cada grupo se le muestran maneras concretas de agradar al Señor. Los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos y vivir con ellas de manera comprensiva y sabia. Las esposas deben someterse y respetar a sus esposos. Los hijos deben obedecer a sus padres, mientras que los padres deben criar a sus hijos en la disciplina e instrucción del Señor y no hacerlos enojar. Los amos deben ser justos e imparciales, mientras que los esclavos deben servir a sus amos con diligencia. Obedecer al Señor en cada una de estas relaciones exalta la sabiduría del diseño y del orden de Dios. Pero también hay maneras en las que todo cristiano puede dar gloria a Dios. ¿Cómo? Procurando la pureza con gozo. Muestra que el amor de Dios es más gratificante que el placer sensual, efímero. Ejercer la moderación al comer glorifica a Dios al responder a sus dones con gratitud y no con codicia. Mantener nuestra ira bajo control apunta hacia aquel que ha sido infinitamente paciente con nosotros. Atender a los menos favorecidos exalta al Salvador, quien, como dice en 2 de Corintios 8:9, aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Y aunque nunca podremos obedecer los mandamientos de Dios de una forma total o perfecta en esta vida, nuestra obediencia declara públicamente su verdad, su valor y su dulzura, como dice el Salmo 19, versos 7 al 10, y también a través de nuestra alabanza específica. El Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. O sea, ya sea que proclamemos o no la grandeza de Dios, la creación siempre lo hará. Pero la alabanza de la creación no tiene voz y es limitada en cuanto a lo que puede comunicar. Dios ha dado a los seres humanos el especial privilegio de poder ofrecerle una alabanza inteligente y específica. Al ver a un recién nacido o al maravillarnos ante una noche llena de estrellas o cuando un amigo obtiene un ascenso, somos capaces de exaltar a Dios cuando proclamamos a los demás que, en última instancia, toda buena dádiva viene de Él. Él es la fuente de nuestro gozo y deleite y merece ser honrado. Y puede que al responder en ocasiones con alabado sea el Señor o gracias a Dios, suene como un cliché, pero es más específico que simplemente decir súper o genial o qué bueno. Son pocas las veces en que la Escritura nos exhorta a alabar al Señor sin explicar por qué. En el Salmo 106:1 dice: aleluya, alabado sea el Señor, den gracias al Señor, porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. En el Salmo 112, verso 1, me gusta esta versión, dice: dichoso el hombre que honra al Señor y se deleita obedeciendo sus mandatos. El Salmo 150, verso 1 y 2 dice: aleluya, alabado sea el Señor, alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento, alábenlo por sus proezas, alábenlo por su inmensa grandeza. El libro de los Salmos está lleno de ejemplos de personas que declaran de manera específica lo que Dios ha revelado sobre sí mismo. En particular, alaban a Dios por su palabra, su dignidad y sus obras, como lo dice el Salmo 56:4, Salmo 105, verso 2 y Salmo 145, verso 8 y 9.
Esas categorías pueden ayudarnos a ampliar nuestro propio vocabulario de adoración. Es verdad que Dios es grande. Sin embargo, podemos agradecerle específicamente por darnos su palabra para que pudiéramos conocer sus planes, deseos y promesas. Y si Dios es increíble, pero podemos maravillarnos particularmente al considerar que Él creó el universo con una sola palabra. Dios es poderoso. Pero podemos meditar en el hecho de que Él controla los cursos de los planetas y las trayectorias de las flechas, como dice Primera de Reyes 22, 29 al 38. Y por supuesto que Dios es santo, pero eso significa que Dios es infinitamente superior a su creación y que está completamente apartado de toda impureza moral. Si Dios es glorioso, sí, claro que sí, pero vemos su gloria en toda su perfección en cuanto pensamos en su Hijo Jesucristo, colgado en la cruz para salvar a pecadores rebeldes, mostrando así la justicia, la rectitud, la compasión, la sabiduría, el poder y el amor de Dios. ¿Ahora entienden la idea? Dios ha dado solamente a nosotros los cristianos la oportunidad de exaltarle a través de la alabanza específica. Los verdaderos adoradores no desaprovechan las oportunidades para darle gracias y exaltarle por el Evangelio de Jesucristo. Pero también podemos hacerlo, número 2, a través de la piedad de nuestras palabras. Cada vez que abrimos nuestras bocas, usamos palabras de adoración. Así lo expresó Jesús a los fariseos en Mateo 12:34. De la abundancia del corazón habla la boca. Y debido a que nuestros corazones siempre están exaltando algo, nuestras palabras reflejan lo que nuestros corazones están adorando. Las palabras de ánimo exaltan a Dios al señalar las maneras en que Él ha estado obrando en las vidas de los demás. Las palabras veraces traen gloria al Dios que no puede mentir. Confesar nuestro pecado es una señal de que estamos de acuerdo con lo que Dios dice de nosotros y también es una expresión de gratitud porque nuestros pecados han sido perdonados en Cristo. En cambio, cuando me enojo y le grito a mis hijos, a mi esposa, por interrumpirme mientras estoy viendo un programa en la televisión, estoy exaltando mi comodidad y no el mandato de Dios a ser amable, como dice Tito 3:2. Cuando participo en la crítica, el chisme, la calumnia, no solo me estoy exaltando sobre otros, sino que además estoy entristeciendo al Espíritu Santo, como dice Efesios 4:29 al 30. Cuando participo en conversaciones que son sexualmente provocadoras, estoy exaltando mi deseo por la excitación sexual antes que el mandato de Dios a ser agradecido y santo, como dice Efesios 5:4 y Primera de Tesalonicenses 4:7. La queja y la comparación demuestran que valoro más mis deseos que el mandato de Dios a estar contento. Primera de Timoteo 6:8, Hebreos 13:5. Toda palabra que pronunciamos es adoración hacia algo o a alguien. Las palabras que expresamos no son nuestras. Aun cuando las compartamos en blogs, Facebook, Twitter o mensajes de texto, se nos dieron para dirigir la atención hacia la palabra viva, sin la cual no tendríamos palabras. Y número 3, a través del servicio, que es motivado por la gracia. Cuando somos movidos a servir por gracia, estamos exaltando a Dios, pues estamos diciéndole al mundo que hay mayor gozo en servir a otros que en ser egocéntricos, que nadie nos ha servido como Cristo lo ha hecho y que no hay nadie más digno de ser servido que Jesús. Sin embargo, hay formas en las que nuestro servicio no le da gloria a Dios. Podemos servir con malas actitudes, con corazones impacientes por conveniencia o para impresionar a otros, pero los verdaderos adoradores saben que su servicio no se origina en ellos mismos, sino en las buenas dádivas que reciben de Dios.
Cuando recordamos que es Dios quien nos capacita para servir, nuestro servicio entonces es parte de la adoración que exalta a Cristo. Dios nos capacita para poder servir. Por eso dice en Primera de Pedro 4:10, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El hecho de que cada uno haya recibido un don significa que nunca fuimos mandados a ser solamente espectadores. Dios quiere mostrar la belleza de su gracia a través de cada uno de sus hijos. Dios nos da el deseo de servir. Filipenses 2:13 dice, pues es Dios quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Cuando recordamos que es Dios quien produce esto en nosotros, nuestro servicio se caracterizará por el gozo y la fidelidad, aunque la tarea sea poco placentera o incómoda, ya sea que estemos sacando la basura, cambiando un pañal o visitando a un amigo enfermo, lo veremos como un privilegio más que como un fastidio. Y también Dios nos da las fuerzas para servir. Al evaluar su ministerio, Pablo afirmó en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. El servicio ferviente de Pablo dio gloria a Dios porque él sabía que no lo estaba haciendo en sus fuerzas. Se negó a atribuirse el mérito por todo lo que había hecho. En Jesús, Dios nos da el ejemplo supremo del servicio, porque aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:6-8. Y también Jesús demostró su actitud de siervo al convertirnos en su novia. En Apocalipsis 21:9, al lavar nuestros pies. En Juan 13, verso 3-5, al llamarnos amigos. Juan 15:15, y al recibirnos como sus hermanos. Romanos 8:29. Pero Él no solo nos ha servido, nos ha salvado. Y eso debe motivarnos a estar mucho más dispuestos a servir a otros. Y por último, escucha esto, a través de un testimonio fiel. Una de las primeras cosas que la mujer junto al pozo quiso hacer fue regresar a su pueblo para contarle sobre Jesús. Y eso es lo que queremos hacer siempre que descubrimos algo verdaderamente extraordinario. La única diferencia es que en el caso de los cristianos, alguien verdaderamente extraordinario nos ha descubierto y no podemos ocultar esa gran noticia. Yo he conocido personas que son bastante calladas en conversaciones normales, pero al mencionar su deporte preferido o programa de televisión favorito, su banda musical que más les gusta o su pasatiempo favorito, hasta parece que se activan automáticamente y no pueden contener sus palabras porque no pueden contener su pasión. Hablamos con facilidad acerca de las cosas que nos afectan en lo más profundo de nuestro ser. Por eso no hay una división estricta entre la evangelización y la adoración. La evangelización o contar a otros las buenas nuevas del evangelio no es más que alabar a Dios delante de aquellos que no le conocen. El Salmo 57:9 dice, te alabaré, Señor, entre los pueblos, te cantaré salmos entre las naciones. Dios nunca pretendió que le exaltáramos solamente el domingo por la mañana con otros cristianos y que permaneciéramos en silencio durante el resto de la semana. Los verdaderos adoradores, como la mujer samaritana, no pueden contenerse, como ella
como la palabra dice en Juan 4:29, cuando ella fue y dijo, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Por eso, quédate con esto para concluir por hoy. No olvidemos nunca el Evangelio. No tenemos poder en nosotros mismos para hacer las cosas que acabamos de enumerar, que acabamos de ver, mucho menos todas las cosas que no mencionamos. Podríamos despertarnos cada mañana por el resto de nuestras vidas con la intención de exaltar a Dios de todas esas maneras y no lograrlo. Nuestras oraciones estarán manchadas con motivos egoístas. Nuestra obediencia será incompleta y nuestros pecados serán muchos. Haremos cosas que no deberíamos y dejaremos de hacer cosas que deberíamos de hacer. Pero así como no éramos al principio de la historia, tampoco somos el final. Cuando Dios nos invita y nos capacita para exaltarle, no nos deja solos. Nos muestra a Jesús, quien cumplió perfectamente todos sus mandamientos, porque para adorar a Dios necesitamos a Dios. Y esto no implica que el Evangelio sea contrario al trabajo. Los verdaderos adoradores tratan de exaltar a Dios con todo su corazón, toda su alma, toda su mente y todas sus fuerzas. Nos esforzamos para crecer como cristianos y ser fructíferos para la gloria de Dios, como dice 2 de Pedro 1, 5 al 8. Sin embargo, nuestros esfuerzos no nos consiguen un lugar en la familia de Dios. Son una señal de que Dios nos ha adoptado a través del Evangelio. Queremos exaltar a Dios porque hemos recibido el regalo indescriptible de la salvación. El Evangelio es el mayor estímulo que pudiéramos desear al tratar de exaltar a Dios a través de nuestras vidas. Jesús vivió la vida de perfecta obediencia que nosotros no podíamos vivir y ahora su justicia es nuestra. Él sufrió la ira de Dios como nuestro sustituto para reconciliarnos con Él. El Padre levantó a Jesús de entre los muertos para confirmar que su pago por nuestros pecados fue aceptado y para asegurarnos que un día nosotros también pasaremos de muerte a vida. Cuando fallamos, el Evangelio nos recuerda que hemos sido perdonados. Cuando nos esforzamos para glorificar a Dios, el Evangelio nos recuerda que debemos ser agradecidos. Solo estamos llevando a cabo las buenas obras que Dios dispuso para nosotros desde antes de que naciéramos, como dice Efesios 2:10. En todo sentido y en todo momento, el Evangelio hace posible que exaltemos el gran nombre de Dios. Y como veremos mañana, su intención es que hagamos esto no solo como individuos, sino juntos. Por eso, mañana estará muy interesante, porque ¿sabías tú que los verdaderos adoradores se congregan? Eso es lo que veremos mañana. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tanta palabra que nos diste hoy, tanta escritura que ratifica, Señor, y que respalda lo que tú nos hablas, Señor. Porque es verdad, la verdadera adoración empieza en nuestros corazones. Ahí comienza la verdadera adoración. Por eso el título es Adorando a Dios en nuestros corazones, porque de ahí se deriva todo, Señor. De ahí, Señor, como tú mismo dijiste, porque de vuestro corazón sale todo lo malo, así como todo lo bueno. Porque el corazón simplemente refleja por medio de palabras lo que llevamos dentro, los ídolos que adoramos, a quienes amamos, a quienes ponemos en primer lugar. Y a través de nuestras palabras lo reflejamos, porque terminamos convirtiéndonos y hablando en lo que adoramos o a lo que adoramos. Pero hoy te damos la gloria y la honra, Señor, porque tú nos estás moldeando, purificando, transformando los corazones de piedra en corazones de carne. Te damos toda la gloria y la honra, Señor, y que tú te sigas glorificando en la vida de cada uno de nosotros para convencernos, Señor, a cada uno que
Los verdaderos adoradores anhelan lo que a Dios le importa, y lo que más nos importa eres tú. El obedecerte, el agradarte, el cumplir lo que tú nos has dejado, Señor. Pero sabemos que solos no podemos si tu Espíritu no nos ayuda, Señor. Por eso lo necesitamos todos los días, y por eso tú la promesa que nos hiciste, que no nos dejarías huérfanos, que nos enviarías a tu Santo Espíritu. Por eso te damos toda la gloria y todo el honor en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.